Como todos los miércoles a esta hora vamos a iniciar el programa Cantabria desde la Solana. En esta ocasión, en esta noche, está con nosotros Ángel Lavín, expresidente del Racing y persona que por la vinculación que ha tenido con el representativo cántabro conoce más que bien, es decir, muy bien, los entresijos del club, lo que ha pasado en el pretérito más cercano, lo que está sucediendo ahora y naturalmente nos interesa hablar con él también del futuro. Ángel Lavín hace ahora 6 meses que dejó la presidencia del equipo tras una etapa realmente muy turbulenta en el que fue muy contestado por los aficionados santanderinos, por los aficionados al Racing, pero ahora ha pasado un tiempo suficiente para serenar los ánimos, para abordar los temas con la suficiente tranquilidad y perspectiva como para sacar conclusiones que por lo menos sirvan para adivinar el futuro. Y está con nosotros esta noche aquí para hablar con Ángel Lavín, el director de Popular Televisión, Gervasio Portilla. Gervasio, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y ya, Ángel, vamos a empezar esta entrevista en la que te iremos haciendo preguntas a la limón y trataremos de tener una conversación distendida. Bueno, en primer lugar, creo que lo más significativo de lo que ha ocurrido en estos últimos días ha sido el ascenso desde el punto de vista deportivo del Racing, lo cual ya le da opción a jugar en la próxima temporada, que se iniciará en septiembre, en segunda división. Salimos de esto que se llamaba antes el pozo, de la tercera, que no nos engañemos, perdón, de la segunda B, que no nos engañemos, era la tercera división, y estamos ya en una categoría mejor. ¿Cuál es tu valoración de este ascenso y de lo que puede significar para el equipo? Yo creo que el ascenso en principio era el futuro del Racing y significa, yo creo, su salvación. El equipo se creó para el objetivo de ascender y bueno, se ha cumplido, que es un orgullo para todos, y desde aquí aprovecho para felicitar a los que fueron compañeros, tanto deportivo como administrativamente. Hay que hablar del futuro para poder hablar hay que hablar del pasado para poder hablar del futuro. Usted es consciente, me imagino, que su consejo generó una crispación nunca conocida en el fútbol de Cantabria. ¿A qué cree que esa crispación, que derivó ya hasta en acontecimientos muchas veces dolorosos y tristes, nunca conocidos, por cierto, en Santander, pudo suceder? Yo creo que existe. Con el paso del tiempo usted habrá analizado Sí. Por supuesto que lo analizaba durante, antes no, porque no pude imaginarlo, y después también. Yo entiendo que había unos intereses creados desde un principio. No nos dieron siquiera el beneplácito de los 100 días, que es lo mínimo que se puede pedir para juzgar a un consejo, en este caso de administración del Racing, y bueno, lo estamos viendo después porque se ha reflejado en la misma sociedad, como en Gamonal surgieron agitadores, como en Madrid de nuevo también, como en Barcelona lo hemos visto recientemente. Y estos, según ha indicado la policía, son lógicamente pagados. En este caso sabemos o pensamos que no estaban remunerados anteriormente, pero sí que posteriormente y lamentablemente a los pocos días de salir el consejo hemos visto que algunas de las personas que más nos criticaban criminalizando nuestros actos son los que han cogido puestos rápidamente dentro del Racing remunerados. Ya, pero las personas violentas, por supuesto, nunca se pueden justificar. Además, hay una máxima que el fin nunca puede justificar los medios. Pero ustedes también tienen que ser conscientes, y eso es lo que me han preguntado el análisis, más que los hechos dolorosos que luego ocurrieron y que han ocurrido en otras instancias también del propio club, del que quisiera, en fin, no soslayarlo, pero pasar página. Porque los medios de comunicación, la gran mayoría, no vamos a engañarnos, de los aficionados,
ustedes no recapacitaron, no fueron capaces de transmitir su verdad, algún punto de verdad tendrían, porque claro, todo el mundo a equivocarse. Es como aquel que dice que cambia el paso el otro, van todo el batallón cambiando el paso y el que cambia el paso. Yo le pregunto así si ha reflexionado sobre esto. Yo entiendo que con el descenso se acentuó mucho la crispación, que el año pasado comenzó, fue a más y lógicamente perjudicó mucho al equipo, a nosotros también, pero realmente el que salió perjudicado fue el racinguismo para mí, porque hubo ahí unos puntos, entre 9 y 12 puntos que se perdieron y que seguramente que el descaro arbitral no hubiese sido tan acentuado si la afición se hubiese volcado con el equipo, pero el minuto 13, el minuto no sé qué, los cánticos, claro, todo esto se refleja en el campo y yo creo que el fútbol vive mucho de las emociones. Con lo cual se fue acentuando y nos perjudicó de tal forma que descendimos, así de claro. ¿El motivo? Pues no lo sé, pero en una sociedad anónima deportiva hay que respetar el máximo capital, es lo que he entendido yo toda la vida. Y de ahí en adelante se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo, se expondrá o no se expondrá. Pero a mí nadie me vino a exponer nunca, no estamos de acuerdo por esto y por esto. Nadie me dijo por qué no estaban de acuerdo. Se hizo una ampliación con reducción de capital, nadie acudió a ella que podía haber sido dueño del Racing en ese momento, dueño absoluto. No sé qué más interrogantes plantear. Bueno, a través de esta contestación entramos un poco en el presente y futuro inmediato del Racing. Bueno, el Racing ha conseguido el objetivo deportivo, subir a segunda división, pero le queda la asignatura pendiente de ver cómo aborda la capitalización de la sociedad anónima deportiva, cómo afronta el futuro con unas reservas de capital suficientes para formar un equipo, digamos, medianamente competitivo en segunda y para afrontar las deudas que tiene, no solamente con las administraciones, Seguridad Social, Hacienda, etcétera, sino con los propios jugadores, que por la información que yo tengo, a fecha de hoy se les debe todavía cantidades más o menos importantes. Yo estoy seguro que usted mantiene contactos suficientes para saber bastante bien lo que está ocurriendo y cuál es la situación. Como usted está allá fuera, desde fuera del equipo, desde fuera de la dirección, ¿cómo ve el futuro en este sentido? Lo que llaman en el argot futbolístico los despachos. Yo dije hace semanas, porque se veía que el Racing iba a ascender claramente, que el playoff verdadero empezaba el día después del ascenso. Y yo entiendo que esta gente que está al frente del Consejo de Hecho, no de Derecho, en el Racing de Santander, está trabajando duro, con muchísimo esfuerzo, y no puede ser de otra forma si lo quieren sacar adelante. Una serie de hechos y son necesarios para que la Liga de Fútbol Profesional del visto bueno, y si no se consiguen antes del 31 de julio, pues el Racing irá a tercera. Entonces yo soy optimista, yo creo que se van a conseguir y que hay medios para conseguirlos, pero el tiempo está justo y el paso debe de ser ligero. Pero usted acaba de decir algo que yo creo que requiere una explicación más amplia. Dice que la Junta Directiva, de hecho, que no de derecho, y eso enlaza también con esa posibilidad de hacer una ampliación de capital que todo parece indicar que se pospone a septiembre. Si hay que pasar el examen, dicho de manera metafórica, antes del 31 de julio, ¿cómo se casa todo eso? Yo entiendo que la deuda de los futbolistas es importante, pero no determinante. El depósito de la Liga de Fútbol Profesional es importante, salvable. Y bueno, el convenio singular con Hacienda que han de retomar, yo creo que es la piedra angular de todo el éxito para que el Racing continúe en segunda, así como de la Seguridad Social, aunque la deuda es mucho menor. Yo creo que ahí radica fundamentalmente ahora mismo la negociación y el éxito de que podamos competir en segunda el año que viene.
el dinero que ronda el 1.200.000, el 1.300.000 de deuda con jugadores y 500.000 euros que hay que depositar en la Liga de Fútbol Profesional, yo creo que abriendo la taquilla los racinguistas van a acudir y es suficiente. No recuerdo exactamente en segunda la recaudación de la temporada 12-13, pero yo creo que rondó el 1.500.000, 1.700.000, o sea que es suficiente para pagar estas deudas. Lo otro ya no depende tanto del dinero como de la voluntad, ¿no? Y bueno, esperemos que lo saquen adelante. Las instituciones hemos visto claramente que han aceptado al Consejo y por lo tanto es un apoyo muy importante. No es que quiera volver sobre el pasado, pero sí evidentemente no ha habido oportunidad de hablar con usted. Usted reconocerá, don Ángel, que usted y su equipo directivo han tenido una capacidad de defensa prácticamente nula, les digo, ante la opinión pública. De ustedes, y de usted en concreto, se ha dicho de todo. Es decir, desde situaciones irregulares, de todo lo que se pueda imaginar en la gestión del club. A mí me llama la atención, particularmente, ese silencio suyo, o por el contrario, si es que usted no ha estado en silencio, es que no ha tenido capacidad mediática para decir, oiga, yo soy inocente, vayan ustedes al juzgado, aquí están. Yo no sé qué sensación interna tendría usted sobre todo esto. Yo le digo una sensación vista desde mi punto de vista. No, la sensación era mala porque el entorno sufre, el entorno de la persona sufre más que yo incluso. Pero yo llegaba por la mañana temprano, muchas veces el primero al club, y cuando tomaba la última rotonda de la S20, empezar a darle a la cabeza y no sabía lo que iba a ocurrir ese día realmente. Entonces uno se sumerge tanto en el día a día que olvida lo demás. Pero porque usted, perdone que le interrumpa, ¿por qué usted no se ha defendido de acusaciones muy duras que han salido en medios, en emisoras de radio, en medios de comunicación, que evidentemente, ante una parte de la sociedad, buena lógica, el que calla otorga? Hombre, yo realmente el mayor error cometido desde el principio fue no tener un gabinete de prensa adecuado a mis circunstancias, que hubiesen salvado muchos obstáculos de esto. Entonces, si uno se sumerge en el día a día del club, no puede estar después a responder todos los incendios que surgían, no vamos a hacer diariamente, porque diariamente es poco, yo creo que más de uno al día. Sí. Entonces, yo creo que ha sido un error mío personal y lo reconozco. Pero claro, si uno se vincula al trabajo, que en el Racing ocurren muchas cosas que se desconocen, pero que el día a día, francamente, es duro, y por eso desde aquí mi apoyo a los que están dentro ahora mismo, porque sé que es duro y se sufre día a día, y que en estos momentos son difíciles y cruciales, las dos cosas para el club, que sean capaces de hacer este último esfuerzo y sacarlo adelante. Para hablar del futuro, como bien decía Gervasio, hay que poner los cimientos en el pasado. Yo creo que muchas personas, entre las que me encuentro, todavía no hemos entendido bien ni hemos comprendido qué pasó con la venta del Racing a Ali Sayed, la presencia de un consejero del gobierno en Suiza, después la desaparición del comprador, incluso ahora mismo, ¿quién es el auténtico propietario del Racing? Bueno, realmente es una etapa que no corresponde a cuando yo he estado dentro del Racing. Sí, pero que lo he vivido, sí que lo conozco. Y yo, sinceramente, mi opinión es que no fue de todo correcto la actuación por parte de unos ni de otros. Lo que es evidente, y además consta como acreedor, es que Ali Sayed desembolsó cerca de 5 millones de euros en el Racing, y eso está escrito. Y ante eso no ha de dudar nadie. ¿Por qué no desembolsó lo siguiente? Es decir, de esos 5 millones, perdone, los ha perdido. Digamos, bueno, es un crédito subordinado que en caso de que cobren todos los acreedores cobraría el último, pero bueno, el año pasado, cuando hizo la reducción de capital y nos lo firmó a cero, lo había perdido. O sea, había regalado 5 millones de euros al Racing de Santander. Así de claro, nadie quiso tomar el mando y sustituir al máximo accionista, y bueno, pues nosotros, aunque lo tuvimos muy cercano, al final no se llevó a cabo y seguimos en las mismas. El 55 de Madrid da la razón a Montalvo,
Bueno, de acuerdo. ¿Ali va a recurrir? No lo sé. No lo sé al día de hoy. Lo que sí sé, que el consejo del día 31 era el consejo de Ali. Y lo que sí sé, que los consejeros y el presidente, de hecho, que está en el Racing, es el consejo de Ali. Y de eso no hay ninguna duda. Perdona, ¿el actual consejo del Racing está respaldado entonces por Ali Sayez? No sé si está respaldado, pero sí por sus acciones. De eso no hay ninguna duda. Porque al no notificarle todavía la sentencia, que es recurrible, el 55 de Madrid, las acciones siguen perteneciendo a Ali Sayez. Por tanto, en el futuro, en esa ampliación de capital o la fórmula que se busque, tendrá que clarificarse quién es el auténtico propietario, si va a ser una mayoría de accionistas que ponen dinero, imaginémonos los socios que de manera, digamos, casi cooperativa ponen dinero para quedarse con el 50 o el 60% del capital, o si no fuera así, seguiría siendo Ali Sayez el propietario. Así es. Bueno, yo realmente, si estuviese en el Racing, le haría la propuesta a Ali Sayez, porque pienso que una de las salidas, y quizá la única en estos momentos, es que el Racing pase a manos de los pequeños accionistas, que se atomicen de alguna forma las acciones. Claro, hay que aportar, está claro, si no hay un desembolso de capital es imposible, pero yo creo que casi es la única, porque lo demás, un empresario de referencia en estos momentos que llegue a Santander y que compre el Racing, pues tiene dificultad, porque todo lo acontecido, todo lo visto, a nadie le gusta entrar en empresas conflictivas exponiendo y arriesgando su capital de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que lo más cercano y seguramente que lo más positivo sería que los pequeños accionistas, los racinguistas, dentro de sus posibilidades, aportasen el dinero de la ampliación de capital. Don Ángel, ¿no hubiera sido más práctico, desde luego para el Racing seguro, que bueno, pues cuando se acercaba ya el pasado año, esa tensión, esa Junta General fallida, porque parece ser que incluso es reconocido desde los en el club que ha sido fallida, cosa que realmente de ahí, si eso fuera así, se dirá todo lo que pueda venir posterior tiene, digo entre comillas, dudosa legalidad? Un acuerdo, el que ustedes hubieran dicho, aquí está el club, vamos a buscar un acuerdo entre personas nuevas para que haya una transición moderada. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué ustedes dio la sensación que se agarraban al timón? ¿Y por qué, por otro lado, también es verdad, había esa crispación? ¿Usted no se le pasó por la cabeza eso o hubo necesidad de llegar a esa situación extrema? Hombre, yo considero que yo estaba allí todos los días, que realmente si alguien tenía que proponerlo era la otra parte. En vez de proponer en el juzgado continuamente, que hubo 11 peticiones de administrador judicial, nos lo podían haber propuesto directamente. En cambio, yo dije que siempre que no tenía ningún apego al sillón, y así fue, además. Y la última semana yo intenté, porque sí es cierto que había unos inversores cercanos e interesados en la compra del Racing, yo interesé que hiciesen una aportación a cuenta, dándoles al mismo tiempo la presidencia para evitar aquella extraña huelga donde pedían la dimisión del Consejo, porque yo en las huelgas hasta ahora siempre he dicho no trabajo porque no cobro, pero no he dicho que dimita el director, que dimita el ingeniero y que dimita el portero, ¿no? Yo eso es la primera vez que lo había escuchado en mi vida. Entonces, de ahí en adelante entendí ya la profundidad del asunto y digo, bueno, pues voy a ver si esta gente, que ya estaba francamente cercana, nombran a alguien presidente, hacen una aportación a cuenta, posteriormente en la ampliación de capital se tiene en cuenta y seguimos rodando, porque era una pena dejar a un Racing en cuartos de final de la Copa del Rey, teniendo posibilidades incluso de superarla, y primero de su grupo de segunda B. Entonces a mí me daba francamente mucha pena, pero yo no era el que quería continuar. Lo que pasa es que no encontraba un relevo justo y nadie me lo vino a pedir o a decirme nosotros queremos esto, nosotros queremos lo otro, queremos compartir, queremos que está... No, siempre se acudió al juzgado, 11 veces consecutivas de la petición de administrador judicial. Entonces es que no comulgan absolutamente en nada. O sea, es que está cercano al odio, que es distinto, ¿eh? Son dos cosas totalmente distintas.
Ha habido un acontecimiento reciente que yo creo que puede tener cierta relevancia en el presente del equipo, y es que un aficionado, un socio, Un accionista, ha presentado en un juzgado de Santander, una querella contra el Consejo no contra el Consejo de Administración, contra los que presidieron la última Junta, al considerar que no están legitimados para actuar en representación del equipo, y que por tanto todo lo actuado en lo que se llama el árbol jurídico de contaminación estaría contaminado, y por tanto todo lo que se ha actuado hasta ahora sería, no digo ilegal en el sentido delictivo, pero sí quedaría sin efecto. ¿Qué puede ocurrir con esta querella? No lo sé, yo no soy quien la desarrollo y en definitiva el juez es el que tiene la última palabra, pero yo pienso, y desde el principio vimos que había situaciones irregulares. Solamente teníamos por parte del curador holandés, Onur Arlans, un FAS. Estuvimos toda la semana esperando acontecimientos que nos explicasen un poco si realmente era el administrador de la VGA Sport Holding, que era un error porque ya en el propio FAS decía que era el curator, no administrador, que seguía siendo Ali Sayed, de la VGA SET, cuando nosotros en la escritura del club era la VGA Portfolio la que había aportado el 1 millón de euros a la VGA Sport Holding para su capitalización. Entonces todo era muy confuso. Posteriormente identificamos en la propia escritura del club, también de sociedad, donde existía la figura jurídica de la VGA Sport Holding y la figura física del propio Ali Sayed, con lo cual iban unidas, y Ali Sayed sí puede autorizar a la VGA Sport Holding, pero la VGA Sport Holding no puede autorizar a Ali Sayed. Ya detectamos esos errores y bueno, eran motivos suficientes porque preguntábamos por un lado y por otro, nadie acudía, para suspender la Junta, y por eso se suspendió la Junta. Tanto el presidente como el secretario de dicha Junta, posteriormente autorizada judicialmente, habían estado en otras juntas. El presidente había revisado la documentación que nosotros aportábamos de Ali Sayed y de la VGA Sport Holding, y el secretario había actuado como abogado, secretario, el señor Tafal, había actuado como abogado de la primera petición de administrador judicial que nos pidieron por parte de AUPA, firmada yo creo por Javier Noriega, y presentó allí mismo la escritura de la VGA Sport Holding, donde queda reflejado que la VGA Sport Holding depende de Ali Sayed, o sea que es de la VGA Sport Holding y de Ali Sayed las acciones. Tenía que saberlo, yo entiendo que tenía que saberlo, si había leído ya anteriormente la escritura, que un abogado, lógicamente, cuando va a pedir un administrador judicial, tendrá que leérselo anteriormente. Entonces, para nosotros era difícil de entender, y por eso entiendo que el honor también es importante para estos accionistas que piensan de otra forma y han presentado esa querella. Sí, don Ángel, usted dice que le presentaron 11 veces la impugnación, ¿no?, de los... Sí, petición de administrador. Bien, otra cuestión. Bien, ¿y usted en qué proceso se encuentra ahora inmenso? ¿Ha habido algún proceso contra usted? Es decir, y por hablar que los telespectadores, usted está acusado, y lo digo ante las acusaciones, de apropiación indebida, por ejemplo, está acusado en algún cargo en los tribunales. Diga usted qué proceso penal, porque claro, evidentemente, si hay acusaciones deben de ser probadas, y si no, como se dice, cállese para siempre, ¿no? Eso es. Quisiera un poco saber su condición. Bueno, en estos momentos existe la querella de los exfutbolistas. ¿En la que se basa? ¿Sobre qué? Que está basada fundamentalmente en fichar jugadores sin haber sido aún registrado como consejero delegado. Y bueno, yo acudí al juzgado, estuve declarando 4 horas y media, y posteriormente acredité que todos los jugadores que habían llegado al Racing el año pasado venían de alguna forma acreditados por los propios directores deportivos que estaban en el Racing.
Posteriormente fui registrado como consejero delegado y se ratificaron en consejo todas estas actuaciones, con lo cual entiendo que no hay nada, pero bueno, aún el juez no ha definido y bueno, lo lógico es que lo archive. Y luego el siguiente proceso es el presentado por el turco-holandés Onur Arlans, que ese mismo día de la Junta me puso una demanda. Pero es por cuestión de administración, no por otras cuestiones de dentro del propio club. Se ha hablado mucho, eso es importante, eso no hay nada. El que se sustancie y sea... Pues, no, absolutamente nada. Pues hemos llegado al final de la entrevista y muchas gracias, Ángel Lavín, por estas explicaciones y porque, bueno, esperemos y deseemos, creo que todos, no solamente los que estamos aquí en el estudio, sino la mayoría de los cántabros, bueno, que estos problemas que se le presentan al Racing, que no son pequeños, se puedan solventar y el equipo en septiembre pueda tener un arranque brillante en Segunda División. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias. Buenas noches y decir unas últimas palabras en el sentido de pedir disculpas al aficionado por los errores cometidos y al mismo tiempo ofrecerme como racinguista en no se lea mal en el sentido de regreso, vamos, no volvería al Racing ni aunque me jurasen que íbamos a ganar la Copa de Europa, pero si necesitan realmente en algún momento alguna consulta, algún apoyo, estoy a disposición del racinguismo.